voy a resolver un ejercicio referente a las ecuaciones, no lineales. A las ecuaciones no lineales. Primero que nada debemos recordar que una ecuación no lineal debe tener la forma y' más p de x multiplicado por y igual al r de x multiplicado por y elevado a la n, siendo esta n diferente de 0 y esa n diferente de 1. ¿Por qué diferente de 0? Porque si no estaríamos hablando pues de una ecuación lineal. ¿Y por qué diferente de 1? Porque de igual manera estaríamos haciendo que esto sea una ecuación lineal por el factor que tiene el p de x por y. Entonces, la característica principal de la ecuación no lineal es que se escriba de esta forma: y' más p de x multiplicado por y es igual al r de x por y elevado a la n. Si nosotros observamos el ejemplo o la ecuación que tenemos en este momento, cuya ecuación, ¿sí?, es y' más y sobre x igual al logaritmo de x sobre x multiplicado por y al cuadrado, voy a encontrar la solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, lo primero que hacemos es llevar a la forma básica, a la nomenclatura básica. Si la llevamos a la nomenclatura básica, tendríamos entonces que escribiríamos esto como y' más 1 sobre x que multiplica y, que es lo mismo que yo tenga y sobre x, y eso va a ser igual al logaritmo de x de base 10 sobre x multiplicado por y al cuadrado. De esta forma he logrado expresar a la ecuación diferencial como una ecuación no lineal de la forma y' más p de x multiplicado por y igual al r de x por y a la n. Entonces, una vez que ya tenemos la ecuación no lineal en su nomenclatura básica, procedemos a utilizar el artificio de Bernoulli. El artificio de Bernoulli, ¿sí?, está identificado por un cambio de variable por medio de u. U va a ser igual a y elevado a la 1 menos n. En este caso, el valor de n está indicado por el exponente que lleva la función que está multiplicando al r de x. Quiere decir entonces que si aplicamos en este momento ese artificio, u va a ser igual a y elevado a la 1 menos el valor de n sería 2. Por lo tanto, u va a ser igual a y elevado a la menos 1, que también lo podemos expresar como esto lo podemos expresar como un u igual a 1 sobre y. Si lo que queremos es dejar esta ecuación diferencial, dejarla en términos de u, entonces yo debo despejar de esta ecuación o de esta igualdad, yo debo despejar el valor de y. Al despejar el valor de y, esto quedaría como y es igual a 1 sobre u. O lo que viene siendo lo mismo, y es igual a u elevado a la menos 1. Como ya tengo el valor de y en función de u, me tocaría encontrar la prima de esa función, es decir, la prima de y. Y al derivar la prima de y, estaría trabajando entonces con un teorema básico, que es la derivada de una potencia, donde baja el menos 1, la derivada de u elevado a la menos 1 es u a la menos 2 por la derivada de u, o también llamada la prima de u. Quiere decir que en este momento me he encontrado ya con la función y, ¿sí?, en función de u, y con la función y' en función de u de igual manera. ¿Qué es lo que hace el método? Una vez que ya tengo y en función de u, lo reemplazamos en la ecuación diferencial de origen. Lo reemplazamos. ¿Cómo nos quedaría entonces? El valor de y', en este caso sería menos u, y' que va a ser igual a menos u, ¿verdad?, elevado a la menos 2 por la prima de u, eso es la prima de y, más 1 sobre x multiplicado por el valor de y. ¿Cuánto vale el valor de y? En este caso vale u a la menos 1 multiplicado por el valor de y, que es u a la menos 1, y eso va a ser igual
al logaritmo de x de base 10 sobre x multiplicado por y. ¿El valor de y cuánto vale? Y vale u elevado a la menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, lo único que nos tocaría resolver es este u a la menos 1 elevado al cuadrado, que prácticamente este u a la menos 1 elevado al cuadrado es lo mismo que yo tenga u elevado a la menos 2. Por lo tanto, si lo que yo quiero encontrar es una ecuación que el objetivo principal de la ecuación no lineal es convertirla a una ecuación lineal, entonces la ecuación lineal tiene la forma, en este caso, si trabajaría con la prima de u, deberíamos llegar a esta forma. La prima de u más p de x multiplicado por u, y esto va a ser igual al r de x, siendo r de x igual a 0 o diferente de 0 para encontrarme ya con una ecuación lineal, homogénea o no homogénea. Entonces, para dejar sola a la prima de u, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos dividir toda la ecuación para este factor, para el factor menos u elevado a la menos 2. Es decir, vamos a borrar la forma básica, ¿sí? Borremos la forma básica y vamos a dividir todo este factor, lo vamos a dividir para menos u elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar este valor con este valor y nos quedaríamos entonces, ahora sí nos quedaríamos con la prima de u. Más dividido para menos es menos. Recuerden que este valor está dividido para toda la ecuación diferencial. Entonces sería menos 1 sobre x. 1 sobre x dividido para 1 viene siendo lo mismo, 1 sobre x, u a la menos 1 dividido para u a la menos 2. Estaríamos hablando de u a la 1, ¿verdad? Sería menos 1, menos por menos sería más, menos 1 más 2 es 1, ¿verdad? Entonces quedaría multiplicado por u. Eso va a ser igual al logaritmo, logaritmo x de base 10 sobre x, ¿verdad? Más dividido para menos es menos, ¿sí? Más dividido para menos es menos. Logaritmo de x sobre x dividido para 1 es lo mismo. Y u elevado a la menos 2. Con el u elevado a la menos 2 se va. Y me quedaría u a la 0. Por lo tanto, si ustedes observan, ¿a qué he llegado? He llegado a la prima de u más el p de x multiplicado por u, y eso va a ser igual al r de x. Es decir, que pasé de una ecuación no lineal a una ecuación lineal. Entonces, es aquí donde vamos a resolver esa ecuación lineal, a encontrar la solución en términos de u de esa ecuación lineal. Existen diferentes métodos para resolver esa ecuación lineal. Nos vamos a ir por el más sencillo, por la fórmula demostrada o adquirida de la derivada del producto de funciones, que decía que u va a ser igual a la función exponencial elevado a la menos integral de p de x con respecto a x, todo esto multiplicado por la integral de e elevado a la exponencial de la integral del p de x con respecto a x, multiplicado por el r de x más la constante de integración. Donde nosotros tenemos que, bueno, pues esa ecuación, ¿sí? En realidad esa fórmula para encontrar la solución de esa ecuación lineal necesita, en principio necesita cuál es el valor del p de x y cuál es el valor del r de x. Y esos dos valores los tenemos. El p de x a qué va a ser igual, a menos 1 sobre x. El r de x a qué va a ser igual, a menos logaritmo de x sobre x. Por lo tanto, simplemente lo que hago, voy a reemplazar los valores del p de x y del r de x en la fórmula. Entonces, al reemplazar los valores, tendríamos nosotros que la función u, en este caso, que sería la solución para esta ecuación diferencial, la función u va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la menos integral del p de x. ¿Cuánto vale el p de x? Menos 1 sobre x con respecto a x. ¿Qué multiplica qué? A la integral de e elevado a la integral del p de x. ¿Cuánto vale el p de x? Menos 1 sobre x con respecto a x. Por el r de x. ¿Cuánto vale el r de x? Menos logaritmo de base 10 de x sobre x multiplicado por el diferencial de x más la constante de integración.
Entonces vamos a resolver. Esto ya vendría a ser prácticamente integrales, donde el valor de u va a ser igual a e elevado a la menos por menos es más. La integral de dx sobre x viene a ser el logaritmo natural de x, que multiplica a la integral de e elevado a la. Sale el menos, me quedaría la integral de dx sobre x, que es logaritmo natural de x. Multiplicado, vamos a sacar de una vez este menos acá, ¿verdad? Y nos quedaríamos pues con el logaritmo de base 10 de x sobre x con respecto a x más la constante de integración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el valor de u va a estar identificado por, yo puedo aplicar aquí la neperiana y me quedaría solamente con el valor de x. X que multiplica a menos. Aquí yo puedo aplicar una propiedad, en esta función exponencial, yo puedo aplicar primero la propiedad de los logaritmos naturales. Este menos 1 puede pasar acá como un exponente y estaríamos hablando de x elevado a la menos 1. Y aplico la neperiana y por lo tanto me quedaría la integral de ¿qué? La integral de x a la menos 1, que es lo mismo que yo tenga 1 sobre x, multiplicado por el logaritmo de x de base 10 sobre x con respecto a x más la constante de integración. Entonces, nos hemos quedado con una integral, ¿sí?, que está determinada por, vamos a resolverla acá, la integral de ¿qué tendríamos aquí? La integral de 1 sobre x al cuadrado multiplicado por el logaritmo de x con respecto a x. ¿Cómo podemos resolver esta integral? A simple vista se ve que hay una integración por partes, donde yo puedo definir que mi variable u sea igual al logaritmo de x y que mi db sea igual a x elevado a la menos 2, que viene siendo lo mismo de 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué necesito para aplicar la integración por partes? La derivada de u. La derivada de u, ¿a qué va a ser igual? La derivada de u, la derivada del logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x es igual a ¿qué? A 1 sobre x por derivada estándar por el logaritmo natural de la base, ¿no?, que en este caso es 10. Y por antiderivada, el valor de b, por antiderivada, el valor de b va a ser igual a ¿qué? B va a ser igual a x a la menos 2 más 1, porque es un teorema básico. Esto va a ser igual a x a la menos 1 sobre menos 1, por lo tanto es igual, b va a ser igual a menos x elevado a la menos 1, o que también podemos expresarlo como b es igual a menos 1 sobre x. Entonces, si aplicamos el teorema de la integración por partes, tendríamos lo siguiente: u va a ser igual a ¿qué? A x que multiplica a menos la, ¿verdad?, menos la integración por partes, que en este caso es u por b. Entonces, u por b sería menos por menos, sería más 1 sobre x multiplicado por el logaritmo de x. El logaritmo de x, eso es u por b, menos la integral, tendríamos aquí un menos, ¿verdad? Por el menos que está acá, se hace más, ¿verdad? Sería b por du, con el menos que está acá vuelve a hacerse menos, ¿verdad? Menos la integral de ¿qué cosa? La integral de x a la menos 1, ¿verdad? O podríamos llamarla también 1 sobre x, vamos a escribirla como 1 sobre x por du. ¿Y du a qué es igual? A 1 sobre x por el logaritmo natural de 10 con respecto a x más la constante de integración. Que simplemente lo que nos queda es que u va a ser igual a x multiplicado por 1 sobre x por el logaritmo de x menos, podemos sacar el 1 sobre el logaritmo natural de 10, que es una constante. 1 sobre el logaritmo natural de 10 multiplicado por 1 sobre x por 1 sobre x, es 1 sobre x al cuadrado, con respecto a x más la constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que u va a ser igual a x que multiplica a 1 sobre x por el logaritmo de x menos 1 sobre el logaritmo natural de 10,
¿verdad? De la integral de 1 sobre x al cuadrado, que es lo mismo que yo tenga la integral de x a la menos 2. Y la integral de x a la menos 2 es la integral de un teorema básico, x a la menos 2, menos 2 más 1, que me queda menos 2 más 1 es menos 1, ¿verdad? Entonces que 1 sobre x, aquí multiplicaría por x, ¿verdad? Con el menos sobre menos 1, esto se viene a convertir en más, por menos es más, y más la constante de integración. Como lo que yo quiero encontrar es el valor de u, y ya habíamos determinado en el artificio que el valor de u, si ustedes recuerdan, en el artificio habíamos dicho que el valor de u es igual a 1 sobre y, entonces, para dejar esta solución general en términos de y, teníamos que reemplazar el valor de u. El valor de u es igual a 1 sobre y, por lo tanto, 1 sobre y va a ser igual a x que multiplica a 1 sobre x por el logaritmo de x más 1 sobre x por el logaritmo natural de 10 más la constante de integración. Si lo que quiero es encontrar una solución general implícita, esta sería la respuesta de ese ejercicio. Y si quiero una solución general explícita, pues me tocaría despejar el valor de y, que está sencillo, tocaría despejar el valor de y encontrar su solución general, en este caso explícita.